Cuando hablamos de conflictos socioambientales, pensamos que nos interiorizamos de ellos, conocemos de ellos a través de los medios de comunicación, a través de un expediente judicial, ya sea que se está por resolver o ya ha sido resuelto. Pero el conflicto socioambiental no nace allí, no nace a través de las noticias ni en un caso judicial, nace mucho antes. Y cuando se inicia un conflicto socioambiental, comienza cuando un grupo de vecinos se interiorizan, toman conocimiento de una obra o actividad que pretende llevarse adelante en sus inmediaciones, en su barrio, en su comunidad, en su pueblo, en su hábitat, y que puede afectar considerablemente su ambiente, su entorno, su ecosistema, ya sea natural o sea cultural. Entonces, a partir de allí, se inicia toda una movilización social, una búsqueda de información, la gente quiere saber de qué se trata, qué es lo que se pretende llevar adelante, y un acercamiento, una intención de acercarse hacia las autoridades más próximas. Y a partir de allí, el quiebre entre el Estado y la comunidad. Esta falta de respuesta, esta falta de contención a la población, a los vecinos preocupados por su barrio, por su entorno, deriva en movilizaciones sociales, en marchas, en pedidos. Frente a esa falta de respuesta, deriva muchas veces en un conflicto judicial que también muchas veces culmina con una sentencia judicial. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo nacen los conflictos socioambientales. Para hablar de los conflictos socioambientales, hemos decidido invitar a Eliana Lacombe. Ella es licenciada en Comunicación Social, doctora en Antropología, docente de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora. Bienvenida, Eli. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Eli, contanos de qué se tratan los conflictos socioambientales. A mí me interesa mucho, nos interesa desde este programa poder llegarle a la gente, a toda la comunidad, para compartir con ellos cómo se va gestando un conflicto socioambiental, cómo nace, cómo se da, porque por ahí los abogados estamos muy acostumbrados a ya entrar en la parte donde ya está caliente toda la situación, donde ya nos queda, no es poca cosa, que es llevar adelante un juicio, pero la parte previa es la que nos interesa compartir con la gente. ¿Qué nos podés aportar, Eli? Bien, bueno, es importante entender que los conflictos socioambientales son un universo diverso, ¿no?, de conflictividades donde están atravesadas por muchas dimensiones, ¿no? Pero una de esas dimensiones, o la mejor, quizás la que predomina, es la demanda en virtud de protección del ambiente. Como vos bien decías, hay algunos conflictos que podemos considerar preventivos, es decir, aquellos que surgen ante el proyecto de la instalación. Es decir, cuando todavía el daño no se ha materializado. Exactamente, sí, podemos pensar en la instalación de un enterramiento sanitario previo a esa instalación. Entonces la comunidad que no ha sido debidamente informada o que no está de acuerdo, que no ha sido consultada, se levanta en contra del proyecto, o podemos pensar en aquellos conflictos que tienen que ver con daños ya acaecidos, es decir, podemos pensar en un enterramiento sanitario que tiene una instalación de muchos años y empiezan a verse los efectos de contaminación ambiental. Entonces la comunidad reacciona ante la detección de ciertos efectos que muchas veces son daños a la salud, daños a la producción, o podemos pensar en estos caminos que han transitado, por ejemplo, las madres de barrio de Ituzaingó, detectando problemáticas en la salud que primero son identificadas como un problema en índices superiores a lo normal, y empiezan a tratar de detectar cuál es el causante, y así genera un montón de conocimientos, ¿no? Esto es algo muy importante, todos los conocimientos que se generan en estos conflictos ambientales, que llevan en algunas de esas instancias a la instancia judicial, pero que en general todos estos conflictos tienen múltiples dimensiones, no solo las jurídicas, sino otras de las que podemos conversar. Eli, vos recién estás hablando de las dimensiones de un conflicto socioambiental, que dijiste que no es solamente lo jurídico, sino que hay otros más. ¿Cuáles serían esos otros? Bien, bueno, es muy importante, ¿no?, la dimensión social que tiene el conflicto. Muchas veces en este conflicto
las personas hablan de sentirse desconocidas como ciudadanos, en el sentido de que no ha sido consultado o que son ciudadanos de segunda, y también es muy fuerte la idea de zona de sacrificio, es decir, en general estos proyectos que se plantean como parte de un proceso de progreso, ¿sí? Hay esta especie de daños colaterales que alguien debe asumir. Entonces, esto produce un enorme daño cívico, por decirlo de alguna manera. Perdón, ¿no? o sea que el costo del progreso sería, el otro, el lado B, sería en una zona de sacrificio. Sí, generalmente no, se asume al progreso con daños colaterales, y esto está muy fuerte, por ejemplo, en ciertos estudios de impacto ambiental que nos han tocado leer, donde esta dimensión de que nosotros estamos llamando conflictos socioambientales es leída en términos de un concepto, ya gracias a Dios dejado en desuso, que es el efecto NIMBY. Que es la ¿Qué es idea el efecto NIMBY? Sí, es un acrónimo. Not in my backyard. Backyard. No, Sí, no en el fondo de mi patio. No en mi patio trasero, es decir, son lecturas sesgadas sobre que simplifican la complejidad y el valor de un conflicto socioambiental, planteándolo como una situación casi lo plantean algunos como un efecto inconsciente de oposición al progreso, donde la gente dice no en mi patio trasero, pero no deja de, por ejemplo, generar basura, pero no querer un basural cerca de su casa. Bueno, esto ha sido muy superado por los estudios socioambientales, sobre todo desde Latinoamérica, para comprender y poner en el tapete cómo eso que llamamos progreso muchas veces es progreso para algunos sectores sociales, incluso si pensamos en el enorme extractivismo y en las políticas extractivas que se han consolidado en América Latina, muchos de ese progreso impacta incluso en otros continentes, y somos todos nosotros una zona de sacrificio que es obligada a absorber esos daños ambientales. Entonces es muy importante entender el conflicto ambiental no como un capricho de personas, sino justamente como procesos políticos que impactan en la discusión pública, donde se permite, digamos, generar nuevos conocimientos y también nuevas formas de ser ciudadano, ¿no? Y de nuevas formas democráticas. Viste que de todo lo que estás hablando yo pienso en esto que estaba diciendo, que como si fuesen, que por ahí son vistos en los conflictos la gente como si fueran unos caprichosos. Y ahí me venía la idea que yo siempre digo que los ambientalistas muchas veces son vistos como fundamentalistas. Digamos, por ahí puede ser en algún que otro caso un poco radical, algún reclamo, pero muchas veces es presentado ese reclamo con ese ista, que sería terrorista, fundamentalista, no sé si lo ves vos así, como ese estigma que se presenta muchas veces. Digamos, lo vimos cuando era el caso en Malvinas Argentinas, por ejemplo, con la comunidad de Malvinas Argentinas eran presentados como un grupo de fundamentalistas. En el caso de Villa Parque Santana también se los presentaba de esa manera. No sé cómo lo viviste vos. Sí, bueno, muy fuerte. Hasta terroristas ambientales nos han llamado Claro. En esta provincia. Los conflictos ambientales también permiten dimensionar, ¿no?, esas jerarquías sociales y también muchas veces el enorme urbanocentrismo, ¿no? Parece que todo tiene que estar a disposición del consumo y el descarte incontrolado de la gran urbe, y es muy difícil ponerse en el lugar del otro. Muchas veces se argumentan intereses mezquinos, ¿no? Bueno, no, alguien está aquí cuidando su campo porque es... y en realidad estas múltiples dimensiones, ¿no?, de cuidar el ambiente, nosotros hemos aprendido que no solo son recursos naturales, ¿no? El lugar donde uno vive, si uno se concibe como parte de la naturaleza, no solo proyectar, digamos, dejar parte del planeta para que otros puedan disfrutarlo como nosotros lo hemos disfrutado, sino la afectividad y el sentirse parte de un paisaje donde uno ni siquiera tiene que estar, digamos, ancestralmente arraigados. Muchas de las comunidades que se han levantado para defender el ambiente son comunidades nuevas que han sido parte de migraciones recientes desde las ciudades a zonas más habitables, y justamente esas personas son las que más saben el valor de eso que vienen a proteger. No quieren esa ciudad. ¿Sí? Hay que deconstruir un montón de prejuicios en relación a qué es vivir bien, ¿no?
Hay ideas anquilosadas y estructuradas que miden la calidad de vida en función de si tenés cloaca, alumbrado público, incluso hay encuestas estructuradas de esa manera, y eso desdibuja otras formas de vida que muchos hemos elegido, que tienen que ver con el buen vivir, que tienen que ver con muchas veces no acceder a servicios públicos, sino acceder a una naturaleza con una afectividad a esa forma de vida más desacelerada, a esa forma de vida más comunitaria, donde hay un contacto con la tierra, la posibilidad de cultivar tu huerta, que tus hijos jueguen en la plaza, que muchas veces todo eso se desdibuja cuando se caricaturiza a alguien que defiende su espacio como un fanático o, en el peor de los casos, como ha sucedido, como un terrorista, ¿no? Él y yo, de la experiencia que tengo, de haber llevado adelante varios casos ambientales muy complejos y con mucha trascendencia social, he visto que el resultado del reclamo no solamente va a depender del judicial, por una buena defensa y un fallo, que se ajuste a la pretensión, sino también previamente de una organización bien consolidada. Que eso no es tarea fácil, porque esa cantidad de gente más organizada de una forma más asamblearia, más horizontal, sin un líder, sin un cacique, sin un caudillo, sin un conductor, por ahí se hace complejo sostener y poder llevar adelante la comunicación interna, las decisiones que se tomen. ¿Cómo lo ves vos? Bien, bueno, es importante tu pregunta. Muy pocos, solo los que participamos en asambleas ambientales conocemos ese mundo, esa cocina. En el caso que yo más conozco, que es el conflicto de Villa Parque Santa Ana en contra de la instalación de un enterramiento sanitario y una planta de tratamiento de residuos industriales peligrosos, fue muy importante esta organización y estos acuerdos previos de las maneras de toma de decisiones. La mayoría de las organizaciones ambientales tienen esta forma asamblearia, y yo creo que no por nada hoy estamos hablando de ecofeminismos. En este tipo de organizaciones las mujeres tienen un rol muy destacado, y no es por nada, pero también las mujeres tenemos otras maneras de construir poder, si se quiere, ¿no? Mucho más horizontal. No es fácil en las asambleas manejar, digamos, somos personas que en general no nos conocemos. Se habla también de esta diversidad en relación a estratos sociales y económicos. Lo que aglutina es la territorialidad, vivir en un mismo territorio, y eso hace que tenga una complejidad y una diversidad enorme, pero no deja de ser un espacio hiper enriquecedor. Creo que en nuestra asamblea eso fue clave, muy importante, y sobre todo muy importante reconocer el saber de cada uno, ¿sí? Yo a veces le decía a nuestra decana que había muchos prejuicios en relación a que la universidad tenía que ir a enseñar, ¿no?, a los territorios, y yo le decía, no sabes cuánto tiene para aprender la universidad sobre la manera en que se maneja la interdisciplina y el diálogo de saberes en las asambleas. No en todas, no todo el tiempo, pero por lo menos en la que tuve el placer de participar, fuimos aprendiendo de la marcha y fue sumamente enriquecedor. Muchos de los asambleístas eran profesionales y tenían conocimientos específicos, pero fue clave el saber local sobre el territorio, qué pasaba con las lluvias, por dónde pasaban las escorrentías, las inundaciones, y ese era un saber muy local, incluso muchas veces contradicho por profesionales que después la naturaleza se encargó de confirmar, es decir, que los lugares que los pobladores decían que eran inundables lo eran, que esos ríos secos de los que hablaban los pobladores eran paleocauces antiguos por donde escurría el agua de las lluvias y que terminó generando un desastre, ¿sí?, sociogénico. Entonces, bueno, creo que ese es un aprendizaje fundamental. La horizontalidad, el saber escuchar, el aprender del otro, el aprender del intercambio y reconocer el valor de cada persona. Eli, volvemos para atrás con esta idea, cuando vos mencionabas que los conflictos socioambientales tenían muchas dimensiones. Yo me quedo en esta multidimensión desde lo profesional. Entonces, digamos, mi rol es de abogado, donde yo voy a llevar adelante el caso ya judicialmente,
está en una parte del proceso, pero muchas veces se da o previo o concomitante, o sea, conjuntamente, donde van a intervenir en ese conflicto socioambiental muchos profesionales de distintas áreas, médicos, psicólogos, comunicadores social, trabajadores sociales, o sea, es multidisciplinario el conflicto. Entonces, el rol del profesional en ese conflicto, a mi modo de ver, puede determinar el resultado del caso. ¿Cómo lo ves vos? Bien, esto es importante porque que hablemos hoy de que los conflictos socioambientales son necesariamente multidisciplinares para ser abordados, no es algo, es algo relativamente nuevo. Hasta hace poco incluso nosotros tuvimos entre 2016 y 2020, digamos, conflictos de debates internos hacia el interior de la universidad donde se pretendía señalar que la cuestión ambiental debía ser resuelta por técnicos vinculados a las ciencias exactas, por ejemplo. Y fue muy difícil, a nosotros nos tocó debatir en la universidad e incluso en los estrados que la problemática también era social, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo afecta la vida de las personas no puede ser un dato menor a tener en cuenta. Entonces, que hoy podamos afirmar con toda seguridad que los conflictos socioambientales, digamos, son conflictos que deben ser abordados interdisciplinariamente, aunque parezca raro, es algo que logró imponerse por, digamos, la propia naturaleza de la situación, pero no era tan común antes, y de hecho podemos ver quiénes son los responsables generalmente de hacer los estudios de impacto ambientales y cuán sesgados estaban esos estudios de impacto ambientales por no tener en cuenta, por ejemplo, dimensiones sociales, o por subestimarlas, por creer que alguien en formación o de una formación paralela, concomitante, podía digamos, opinar de una manera liviana, tomando, por ejemplo, un censo sobre las condiciones socioeconómicas de una población y que eso era suficiente para entender los impactos socioambientales. Bueno, eso fue un debate que nosotros dimos. De hecho, nosotros logramos en una de las causas que se hiciera un estudio que le llamamos socioambiental. Recuerdo que hubo 17 profesionales que renunciaron a hacerlo porque nosotros exigíamos que tenían que ir al campo, que tenían que hablar con las personas, que tenían que conocer cuáles eran los impactos sobre la vida de un colectivo de los mega enterramientos sanitarios. Hasta que conseguimos que un perito oficial, digamos, aceptara y que entendieran, no, bueno, yo soy antropóloga y con un grupo de profesionales le dimos una vuelta de lo que nosotros pensábamos. Nuestro abogado nos ayudó a traducir eso a puntos de pericia, algo en lo que nosotros no estábamos adiestrados, pero sí sabíamos desde nuestra perspectiva y también de nuestra ética que era sumamente importante que un estudio de impacto ambiental sobre la generación de un enterramiento sanitario no podía tener en cuenta los antecedentes que tenemos, los más próximos en nuestra provincia y todos los estudios que hay a nivel mundial en relación a esos impactos. Pero incluso que esos impactos muchas veces quedan supeditados a cuestiones médicas individuales y nosotros parecía muy importante que se tuvieran en cuenta los daños sociales y colectivos. ¿Qué significa que una comunidad viva permanentemente inmersa en olores nauseabundos y que sea relacionada con un basural? Eso salía en las conversaciones con los vecinos afectados. ¿O qué significa que una comunidad tenga el índice más alto de muertes perinatales? ¿Y qué significa eso no solo para el impacto individual, sino para una comunidad que vive inmersa en esas situaciones? Entonces, realmente insisto que los conflictos ambientales para algunos son vistos como problemas y no son problemas, son herramientas sociales para crecer en conocimientos, para crecer en democracia y para generar transformaciones, para dejar de arrastrar estos impactos, ¿no?, impuestos muchas veces por una ideología del progreso que niega las posibilidades de hacer otra manera, de vivir de otra manera, donde no haya zonas de sacrificio, ni personas, ni sectores sacrificables. Yo, para complementar esto que vos estabas diciendo y cerrar la idea, al punto de lo que yo quería compartir con vos, sí. Yo soy muy celoso con la defensa del caso ambiental. ¿Y por qué? Porque el caso ambiental es uno solo. Si bien puede estar vinculado con mucha gente, lógicamente, porque el ambiente es de todos, lo que se resuelva y lo que se decida va a ser una sola oportunidad que tenés. Entonces hay que ser muy precisos
esto en relación a lo que te decía con la elección de los profesionales, ya sea médico, abogado, psicólogo, todo ese conjunto de profesionales que van a dar su aporte para poder encauzar ese reclamo. Si no se decide bien, va a determinar el éxito o el fracaso, va a incidir en el éxito o el fracaso de ese reclamo. No sé si en ese punto que yo quería concluir con vos, si lo ves de esa manera. Sí, sin lugar a duda, la seriedad, idoneidad de los profesionales es muy importante, pero me parece que también hay algunas cuestiones estructurales de cómo se piensa la formación de esos profesionales que a veces no ayuda, ¿no? Por ejemplo, la idea por ejemplo, la idea de que la ciencia tiene que estar apartada de la comunidad y que el dato más duro es el mejor dato, es decir, prefiero una foto satelital del pueblo que ir al pueblo y hablar con la gente, o prefiero un censo porque creo que el número como dato duro es más cierto, más verdadero que ir a hablar, y le tienen mucho miedo a la subjetividad de las personas. Bueno, es un error, ¿sí? El error es estructural. Puede ser un excelente profesional, pero está formado en una idea errónea, ¿sí? O le tiene miedo a la idea de política, ¿no? O mezcla o interpreta que lo social, o esta idea de que hay ciencias exactas que son verdaderas y después están las ciencias sociales. Bueno, es un error muy frecuente y muy peligroso. Todos los profesionales, no importa de qué área del conocimiento seamos, tenemos que conocer y dimensionar el impacto social, el poder que tiene nuestra palabra. Claro. ¿Sí? Y en ese sentido yo, como docente, insisto mucho en esto y en formar en esto y en transitar por distintas unidades académicas para pensar que hay una ética del hacer ciencia, ¿no? Que es transdisciplinar y que tiene que ver con esto, con preguntarnos siempre cuál es el impacto de lo que nosotros estamos diciendo, cómo estamos impactando en una comunidad, si somos responsables de lo que estamos afirmando, y también, bueno, algo que nos formamos muchos en las ciencias sociales, pero sobre todo en la antropología, es esta formación epistemológica, preguntarnos siempre sobre cómo producimos conocimiento y tener una mirada ética sobre eso. Bien. Bueno, gracias Eli por tu aporte, la verdad que muy enriquecedor. Este sentido, como dijimos anteriormente, de poder contar con tu presencia es para poder compartir con la gente cómo nace un conflicto ambiental, cómo se va gestando, las vicisitudes que pueden darse, las distintas circunstancias que rodean el caso, la participación, el abordaje desde distintos saberes científicos, académicos, universitarios, profesionales, la realidad de cada conflicto, porque cada conflicto es un mundo. Digamos, recordemos que en materia ambiental hay un principio que dice pensar global, pero actuar local. Entonces, cada ambiente va a tener su idiosincrasia. Y bueno, te agradecemos mucho, Eli, porque nos ha brindado este aporte para terminar de comprender un poquito más lo que es lo ambiental. No, muchas gracias a vos, muchas gracias, has sido nuestro abogado y nos has enseñado mucho, creo que hemos aprendido y crecido juntos, y bueno, muchas gracias a la universidad por este espacio. Son discusiones claves, que cada vez van a ser más claves, estamos en un umbral muy difícil de revertir, así que bueno, agradecidos y siempre aprovechando estos espacios para multiplicar conciencias. Nos vemos en el próximo capítulo.